España para hablar sobre temas igualmente buenos. Marta González Isidoro, para mí es un honor que usted esté en el programa. Ella es politóloga. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Gracias por eso. Vamos a hablar acerca de Irán, que viene siendo la crisis en tema geopolítico, yo creo, por excelencia que tiene el mundo en este momento. La situación se ha complicado un poquito, después tocaremos eso, porque ahora Rusia dice que va a seguir cooperando con Irán en el desarrollo de su programa nuclear, teniendo en cuenta que Vladimir Putin tiene cuentas pendientes con la guerra de Ucrania. Buena suerte con esa ayuda a Irán. Pero en el tema de Irán hay dos bloques polarizados. Un bloque dice que Trump se equivoca al querer negociar con Irán. Ese bloque dice que hay que acabar con el régimen del ayatolá y que ahora es el momento. Mientras que el otro bloque dice que Trump hace lo correcto al buscar este acuerdo nuclear con Irán y que Estados Unidos no debería ir a una guerra porque es America First y esa guerra no le corresponde a los Estados Unidos. ¿En cuál de los dos bloques se ubica usted? O tal vez toma un ladrillo de este y un ladrillo del otro. No sé, coméntenos. Bueno, yo no me ubico en ninguno de los dos lados porque primero no soy norteamericana y por lo tanto, y tampoco votante de ninguno de los dos partidos y por lo tanto yo veo la complejidad internacional y el Medio Oriente desde fuera como una observadora. Veo que efectivamente, como usted menciona, hay una polaridad, una polarización dentro del Partido Republicano en este momento, porque también es cierto que tienen ustedes un presidente que se comporta a veces de una manera personalista y una parte del partido entiende que tiene que ceñirse más al rigor legislativo y sobre todo a lo que ha prometido en campaña electoral, y parece que la decisión que tomó acompañando a Israel de bombardear, de acabar o por lo menos neutralizar el programa nuclear iraní llegó de una manera improvisada, sin contar aparentemente con los servicios de inteligencia y con los cauces legislativos que el partido que todo partido y todo gobierno en cualquier país del mundo tiene ese tipo de contrapesos. Pero eso es un debate interno de partido que yo creo que no afecta a la posición de Estados Unidos en Oriente Medio. Pero en el caso de la acción que tomó el presidente Trump, primero ha habido inteligencia precisamente de aquí, de los Estados Unidos, que ha dicho que si bien Irán, y esto de la mano de Tulsi Gabbard, que es la directora, si bien Irán no tenía todavía la bomba nuclear, sí estaba enriqueciendo uranio, y si usted enriquece uranio al 60 o al 80 y tanto %, no va a ser con fines pacíficos. Por otra parte, Trump está amparado por la Constitución para tomar este tipo de acciones. Yo discrepo fraternalmente en el tema de que fue improvisada. Esta operación fue planificada desde hace tiempo. Yo ayer saqué una información que decía que había sido planificada incluso desde hace 15 años. Claro, no teníamos la tecnología que tenemos ahora con esas bombas rompebúnkeres y el bombardero B-2, que es un hito de la tecnología. Ese avión no lo tiene ningún otro país excepto los Estados Unidos. Y no fue tan improvisada, fue planificada. En cuanto al tema de contar con el legislativo, seamos honestos. Dígame usted, todos los parlamentos son así, con esos debates tan intensos, esa polarización que también existe. ¿Usted se imagina Trump, que quería llevar a cabo una acción sorpresa, y el Congreso de los Estados Unidos debatiendo y los ayatolás mirando el debate, diciendo, pero arriba saquen el uranio, muevan el uranio enriquecido? Hubiésemos perdido el factor sorpresa tan importante. Máxime que en el Congreso de los Estados Unidos hay legisladores demócratas musulmanes
que se iban a oponer a esta acción en contra de Irán. No sé aquí cuál sería su reflexión también. No, yo creo que o me he expresado mal o nos hemos entendido los dos mal. Rectifico. Yo no he dicho que esta operación haya sido improvisada, porque una operación de inteligencia con infiltración de inteligencia desde hace más de 20 meses por parte de la inteligencia israelí y desde luego una operación tan planificada de forma conjunta por parte de Israel y de Estados Unidos, no se improvisa. Lo que he dicho es que esta decisión probablemente la tomó el presidente a nivel personal, independientemente de contar con la parte del partido o la parte del gobierno que no estaba a favor de una acción directa de involucrar a Estados Unidos en Oriente Medio, que es distinto. Efectivamente, esta operación está planificada en el caso de Estados Unidos desde hace más de 15 años. De hecho, se han filtrado ya los informes, lo ha publicado varios periódicos, entre ellos Israel Hayom, que fue el primero que publicó el informe, que hablaba de una planificación de hace más de 10 años, además que conocían perfectamente Fordow, conocían perfectamente cómo estaba organizado por dentro, por fuera, todas las instalaciones nucleares que tiene Irán, y desde luego cuál era el contenido del nivel de enriquecimiento de uranio. Y efectivamente, un país que tiene una necesidad de enriquecimiento con fines civiles, el nivel de enriquecimiento de uranio se queda entre el 4 y el 20%, no sube al 65% y por supuesto no pasa al 90%, donde hay una parte significativa. En inteligencia ya se conocía la posibilidad de que Irán estuviera a punto de ensamblar ya entre 8 y 10 bombas nucleares. Por lo tanto, la ventana de oportunidad se estaba cerrando y fue simplemente encontrar ese momento en una operación conjunta entre Israel y Estados Unidos, por supuesto. Claro. Rusia, como le dije al principio, dijo que seguirá cooperando con Irán en el desarrollo de su programa nuclear. La portavoz del Kremlin, María Zakharova, instó a la comunidad internacional a no emitir juicios precipitados y dijo que esta colaboración se va a fortalecer en este año 2025. Esta postura de Rusia, por cierto, dice la información que Putin llamó a Trump y le dijo: ¿quieres que te ayude en el tema de Irán? Y Trump le dijo: quiero que me ayudes en el tema que tengo contigo. Esta postura rusa contrasta con la postura china, que se han mantenido bastante alejados. ¿Usted cree que esto que está diciendo Rusia pueda traerle consecuencias, primero, de cara a los Estados Unidos y a medidas que pueda tomar en contra de Rusia, y segundo, de cara al conflicto que existe entre Rusia y Ucrania y a la negociación pendiente? Bueno, yo creo que las declaraciones de María Zakharova entran dentro de la retórica de un país, de un régimen que está, perdóneme la voz, pero la tengo muy tomada de estos días, que está profundamente debilitado y que además está librando una guerra de desgaste en Ucrania. Por lo tanto, tiene la necesidad de seguir apoyando, por lo menos retóricamente, a un país con el que tiene un acuerdo de establecimiento de relaciones prácticamente tácticas, porque no es las relaciones que mantienen Irán y Rusia no son estratégicas, son meramente tácticas, pero yo dudo mucho que vaya a fortalecer la capacidad nuclear de Irán. Primero, porque económica y políticamente no se lo puede permitir. En segundo lugar, porque Rusia, en el fondo, tampoco estaba dispuesta a permitir que Irán fuese un actor nuclear en una zona de Oriente Medio muy convulsa. Y en tercer lugar, porque a pesar de ser un aliado táctico con Irán,
tiene una relación bastante amigable con Israel, en el sentido de que han llegado a un acuerdo tácito. Israel no provee de material ofensivo y de la cúpula de antimisiles y de los sistemas Arrow a Ucrania, y Rusia hace la vista gorda en el sentido de que Israel pueda atravesar los cielos de Siria y de Líbano sin que Rusia ponga ninguna pega al control de Israel en ese sentido, y que bombardee a gusto, por utilizar un término coloquial, las bases de Hezbollah en Siria y en Líbano. Por lo tanto, a Rusia no le conviene en este momento ningún enfrentamiento, ni con Israel ni con Estados Unidos. Pero es que además, estratégicamente, tampoco le conviene tener un mayor acercamiento a un régimen que en este momento está en claro deterioro. Es cierto. Y el régimen iraní está muy deteriorado. Es cierto, está muy debilitado. ¿Apoyaría usted? Ya sé que me dijo, no soy estadounidense, no quiero opinar en este sentido, pero ¿apoyaría usted un cambio de régimen en Irán llevado a cabo con la intervención de un país poderoso como los Estados Unidos? Pero ¿apoyaría usted ese cambio de régimen? Sería deseable que Irán cambiara de rumbo. Irán, el régimen islámico, es un régimen muy agresivo en la región, pero Sí. también fuera de la región. Es un país muy problemático, con una ideología muy problemática, que incide a través de la guerra subversiva fuera de Oriente Medio directamente en la subversión, y tiene también incidencia en la democracia y en los cambios democráticos de los países en los que opera. Pero yo creo que la población iraní es suficientemente es muy amplia, tiene una clase media muy grande, es una población distinta al resto del mundo árabe. Irán no puede, por fortaleza económica, por fortaleza demográfica, por la situación en la que se encuentra desde el punto de vista geopolítico, no puede caer, no puede desestabilizarse como se desestabilizó en su día Irak o Siria, porque sería un auténtico desastre para Oriente Medio, pero también para el mundo. Quiero decir que Irán es un país con unas características muy diferentes a las del resto de Oriente Medio. Por lo tanto, una intromisión extranjera, venga de Estados Unidos, venga de Israel, venga de un país árabe sunita, cuando ellos además son chiitas, Sí. que quiera cambiar el régimen desde el exterior, no tendría no sería válido. Claro. Un cambio de régimen tendría que venir desde el interior. Y yo creo que en este momento el régimen está tan debilitado que probablemente veamos, no a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo, en los próximos 4 o 5 años, incluso menos, veamos un giro muy significativo de orientación en Irán. La mayoría de la población no quiere el régimen islámico. Creo que debemos darle a ellos la posibilidad de que hagan la transición con ayuda, eso sí, si ellos lo ven necesario, con la ayuda de Estados Unidos, de Israel o de los países del entorno que le puedan acompañar. Y eso no es lo que está pidiendo, lo que necesita el régimen de los ayatolás: tiempo. Ellos no están comprando tiempo. Si se les da tiempo, ¿no pueden tal vez fortalecerse más aún? Ese es uno de los peligros de esta tregua, que el régimen se fortalezca, pero yo creo que el régimen está muy debilitado. Han perdido a la mayoría del liderazgo, a la mayoría de los cuadros de la Guardia Revolucionaria y de los científicos
que formaban el cuello de botella del conocimiento en la transmisión del programa nuclear, y por lo tanto es cierto que estamos en un momento de profunda el régimen puede ir hacia la represión interna, lo estamos viendo. El régimen está reprimiendo en estos momentos a la minoría judía, también a la oposición que piensa. Está en un momento en el que está completamente desatado porque ve enemigos por todas partes. Puede ser los coletazos del final, o puede ser, como usted dice, si se le da oxígeno desde el exterior, comprar tiempo. Yo creo que Estados Unidos e Israel deben ser en este momento inteligentes y jugar con la baza de la diplomacia sin dejar a un lado la baza militar, en el sentido de no dejarles tiempo para que se recompongan, ni militar ni políticamente. Estamos en un momento de cambio y hay que ser inteligentes para no decantar el régimen hacia la fortaleza, sino para que la propia sociedad y lo que queda del régimen llegue por medios pragmáticos a un cambio necesario, y que se transforme en otra cosa más amable, y que por lo menos se entienda que tiene que ser un actor necesario en la región, jugando con las mismas reglas que los países de la región, y además reconociendo y reconociéndose. Es un proceso muy lento, muy difícil, y estamos en ese momento de cambio que no sabemos si eso va a ser posible. Algo que me llama la atención, y me tengo que ir a la pausa comercial, es que usted habla de diplomacia sin dejar de lado la parte militar. Eso, traducido en términos prácticos, quiere decir forzar a Irán a un acuerdo sobre el programa nuclear, pero al mismo tiempo, si intenta hacer resurgir su industria militar, o si hay alguna información de que están volviendo nuevamente al programa nuclear, entonces otra vez los bombardeos quirúrgicos. Eso, traduciendo lo que usted dijo desde el punto de vista práctico, más o menos así, ¿no? Efectivamente, Irán no puede ser bajo ningún concepto un país nuclear por varias razones. Primero, porque el régimen es un régimen profundamente disruptivo y anacrónico en un mundo cada vez más globalizado, y además no puede ser un país nuclear cuando además en su constitución tiene claro que quiere eliminar a otro. Eso es incompatible en el derecho internacional. Pero es que además un Irán nuclear desataría una carrera armamentística en la región. No puede permitirse en la región. Claro, exactamente. ¿Puede usted esperarse después de la pausa unos 5 minutos para preguntarle un poquito más de Irán? Porque parece que hay contradicciones entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán y el mismo ayatolá, y también preguntarle un poco de la OTAN y otro poquito de España. Le pregunto porque yo sé que en España ya es casi la medianoche y no quiero abusar de su bondad, pero ¿puede esperarse usted 5 minutillos? Perfecto. Perfectamente, Muchísimas gracias. Aquí en el espacio, gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Me acompaña desde España la politóloga Marta González Isidoro. Marta, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, admitió en una entrevista en la televisión estatal que estos ataques de los Estados Unidos causaron graves daños a las instalaciones nucleares de Irán, pero el ayatolá Ali Khamenei está diciendo que el impacto fue mínimo. Interprétenos esta discrepancia entre un funcionario iraní con el todopoderoso iraní ayatolá. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayatolá está perdiendo poder,
que esto fue tal vez un despiste de este ministro? Porque aquí hay discrepancia, ¿no? Bueno, el régimen iraní está viviendo una profunda tensión también desde hace varios años y una profunda discrepancia entre el régimen religioso y la parte política más pragmática representada por el gobierno actual, que forma parte o está representada en el partido más progresista o más transformador dentro de las opciones que existen dentro de las opciones políticas muy dentro del régimen iraní. No sé si decir progresista, porque no existe esa palabra, Claro. pero para separarlo de los partidos o del partido más ultraconservador, existe un partido más pragmático, más pro-occidental, por decirlo, que muestra una cara más occidental, y es el partido que gobierna, representado por el ministro de Exteriores. Ali Khamenei, el líder supremo, está en una posición muy débil, no solo porque además es mayor, está enfermo, le queda poco tiempo de vida, no tiene sucesor, y además está muy aislado, viviendo en un búnker. No ha salido y está completamente aislados, sin asesores, porque les han asesinado prácticamente a todo el conjunto de grandes asesores que estaban a su alrededor. Por lo tanto, me temo que no hay comunicación entre el gobierno, entre la parte del liderazgo que queda de la Guardia Revolucionaria, y entre los acólitos de Ali Khamenei, del líder supremo, que todavía le acompañan. Por lo tanto, hay una necesidad del líder supremo de querer mostrar fortaleza, de querer hablar dentro de la sociedad iraní de que el enemigo del exterior está completamente derrotado, pero por otro lado hay una parte más pragmática del liderazgo iraní, que asume que han perdido, que el régimen está muy deteriorado, que las capacidades nucleares están prácticamente desmanteladas, y que el país está viviendo una situación de crisis económica, de crisis de liderazgo y de crisis política que tiene que solventar. Sí. Y yo creo que la forma en la que el primer ministro Pezeshkian y el presidente Pezeshkian y también el ministro de Exteriores están lanzando o tendiendo una mano a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, para decirle: estamos derrotados, échennos una mano a ver cómo solucionamos, cómo salimos de este bache. Tremendo. Ya que estamos hablando de crisis, vamos a hablar de otro gobierno que también está en crisis. Se trata del gobierno español y de Pedro Sánchez. Por cierto, Pedro Sánchez fue el único que se opuso a este incremento del 5% del Producto Interno Bruto para los países de la OTAN, para que hagan esa contribución. Dijo Pedro Sánchez que el 2.1% era suficiente, después se desdijo y manifestó: no, yo no he dicho eso. Le pusieron un video por la internet donde sale él diciendo: yo no he dicho eso del 2.1, y después sale él diciendo: creo que el 2.1, bueno, en fin, tremendo desastre. El gobierno español está en crisis. La sede del PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, fue allanada la semana pasada, si mal no recuerdo. El presidente tiene acusaciones de pagarle dinero a miembros de su familia por falsos cargos políticos. ¿Qué le queda a Pedro Sánchez en la actualidad? ¿Renunciar y ya? ¿Eso es lo que previsiblemente va a suceder? Yo creo que una parte, bueno, las declaraciones del presidente de España en la OTAN han sido unas declaraciones desafortunadas, porque
Efectivamente, la guerra de Ucrania ha puesto sobre la mesa esa necesidad que tenemos los europeos de, en este entorno geopolítico tan vulnerable, de invertir de una manera más sólida en las capacidades militares que no tenemos. Ese debate estaba puesto sobre la mesa. Los socios europeos lo habíamos debatido con tiempo, lo habíamos debatido también en el seno de la Alianza Atlántica. Todos los líderes europeos habíamos mostrado al presidente Trump, a Estados Unidos, la manera, le habíamos dicho al presidente Trump que llegar al 5% era muy difícil porque Europa en general no está preparada para asumir un gasto de defensa tan amplio, pasar del 2,5% al 5%, porque tenemos necesidades internas en los países europeos que nos impiden llegar a ese extremo. Todos los líderes europeos se lo han hecho saber al presidente Sánchez, al presidente Trump. El presidente Pedro Sánchez ha sido el único que ha utilizado ese lenguaje que parece que se ha salido del tiesto, cuando luego lo que al final lo que sirve es lo que ha firmado, y España ha firmado ese compromiso a largo plazo, a 10 años, de que España se compromete, igual que el resto de los países de la Alianza, a llegar a asumir el 5% del gasto en defensa. Es cierto que eso lo ha hecho en clave interna. España tiene muchos problemas. El Partido Socialista, el partido en el gobierno, tiene muchos problemas de sostenibilidad porque no tiene el apoyo, tiene muchos problemas de apoyo con la coalición con la que gobierna, que es muy disruptiva, pero es que además llevamos 2 años sin presupuestos. Por lo tanto, el presidente tampoco podría comprometerse ni al 2%, ni al 5%, ni al 1%, porque no tenemos presupuestos. ¿Significa que esto va a degenerar o va a redundar en unas elecciones? Ojalá. Ojalá, porque es lo que España y la regeneración democrática en España necesitamos. Un cambio de gobierno, una estabilidad política, con un gobierno más estable, con un gobierno más afín, con un gobierno menos disruptivo desde el punto de vista ideológico, y con un país, con un gobierno que mire hacia la Alianza Atlántica, que mire hacia Europa y no mire, no pegue estos giros geopolíticos que está pegando el presidente Sánchez con sus aliados, que nos está poniendo en una situación francamente comprometida a nivel internacional. Claro que sí, muchísimas gracias. Aunque yo creo, y ahí también discrepo de usted, pero bueno, que el 5%, yo sé que los países de Europa tienen problemas, pero Estados Unidos también tiene muchísimos problemas y mucho despilfarro. Si usted ha visto el desastre que ha hecho la USAID despilfarrando dinero y entregando dinero a manos llenas, dinero del contribuyente mal utilizado, es tremendo, ¿no? O sea que, y me parece que la protección es importante también, la defensa es importante. Es el Producto Interno Bruto el 5% de ese producto, o sea, de la economía. Me parece que sería proporcional de cara a los diferentes niveles económicos en Europa, ¿no? De los diferentes países. Pero bueno. Yo, permítame, estoy de acuerdo con usted, y aquí en Europa también tenemos un nivel de despilfarro muy grande, pero lo que nosotros el conjunto de los países europeos habían planteado al presidente Trump es que nos diera tiempo para gestionar la forma en la que entregamos ese dinero, a ver, explicarlo de una manera. El hecho de que entreguemos el 5%, que me parece lógico, personalmente, si usted me pregunta, me parece lógico, porque
Europa, pero sería un debate para más amplio. Sí. Europa hemos vivido de las rentas del paraguas estratégico de la alianza, pero sería explicar por qué Europa cuando nace dedicada al estado del bienestar, nace a crear un proyecto político basado en la economía, en los derechos, en la proyección exterior, pero deja el paraguas de la seguridad en manos de la Alianza Atlántica. Es ahora cuando nos damos cuenta de que tenemos que empezar a protegernos nosotros también, con ayuda de Estados Unidos, pero junto a Estados Unidos, no a expensas de Estados Unidos. La cuestión es que los europeos tenemos que saber también que tenemos que decidir cómo queremos gastar ese dinero en defensa, cuáles son las necesidades que tenemos en materia de defensa y cómo queremos distribuir esa defensa en el seno de una alianza que también forma parte de la Comunidad Europea y de la política exterior de defensa en el seno de la Unión Europea, que sea compatible con la alianza. Por eso le digo que el debate lo podemos dejar para otro día, para explicarlo de una manera más amplia, porque es un debate amplio y un debate también que requiere tratarlo con puntos muy específicos. En Europa no tenemos una industria de la defensa, tenemos que caminar hacia una industria de la defensa que sea compatible con la de la OTAN, compatible con Estados Unidos, pero que sea nuestra también. O sea, sí, es un debate. Son detalles, detalles. Es un tema muy interesante. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Marta, gracias. Claro que sí. Un placer. Claro Buenas tardes. Buenas tardes para mí. Yo le digo buenas noches a usted. Gracias.